pero sí, lo que comentabais, ¿no? Que está muy guay después de un día, tío, de Sí, estrés, ¿no? Y dejarte caer por ahí y charlar con Nico, con quien haya, ¿no? Eso está muy claro, guay, tío. claro. Además es que yo muchas veces no sé qué comprar y me meto en la web y sí, a lo mejor he visto tres o cuatro cosas que me interesan, pero no es lo mismo que estar allí y que te diga Nico, pues oye, que llévate esto, o échale un ojo al otro, o manosear tú todo aquello y tal. Eso se echa un montón de menos. Mm. Sí, sí. Pero nada, pues sí, hoy me he dejado caer por ahí, me he quitado, y es lo que tú dices, ¿no? Además vas ahí, si no, pues luego te echas atrás, está Irkus, está Naida, o está Pablo, o pasa alguien, y echas Claro. un rato ahí la charla y ya descomprimes, y luego al mismo tiempo hay como un ambientillo guay, que no sé si en Madrid hay algún sitio así, Gerardo, en el que te puedas No. dejar caer. Hay alguna en el Molar, tienen algunos fanzines, en alguna librería más por ahí, pero no, no es lo mismo. Nada que ver con Fat Bottom. Mm, Fabotón que es especial, ¿eh? Es única, sí, sí, es el santo patrón de este canal. desde luego, pero bueno, y Bueno, nada, hoy, vamos a hacer las presentaciones pertinentes, por favor, que no se exacto, puede Sí, tener esta mala educación con la gente que nos está viendo. ya, ya. desde luego. Estamos aquí hablando como si... Como si no hubiera nadie. Pues estamos un día más, ¿no? Aquí en la Resma y hoy sí que es un... Pues tenemos el placer de contar con Lorenzo. No sé, a Lorenzo yo lo conocí un día que quedamos, contactamos porque vendía el Enigma de Bosco en la Sí, sí, web sí. y se lo pillé y que vivía al lado del trabajo en el que estaba entonces y quedamos. Y Sí, venías paseando el perrillo y hicimos un sí, intercambio. Y al cabo de pocos días ya, a pocas semanas, en el Graph, y ahí entra Gerardo, sí. ya publicabas La muerte y Román Tesoro Eso es. Sí, 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 con The Javi, efectivamente. Sí, 2016. fue todo muy seguido. Empezar a sacar esos fanzines y la muerte y Roman Tesoro. Yo siempre con prisas. Pero tampoco no se te ve, no se te veía nervioso, o sea, no has parado, pero ahí produciendo a tope, porque hoy repasaba y hay una producción ingente, sobre todo si te paras a mirar los fanzines, que hay un Sí, mogollón por ahí, ¿no? Como poblando, ¿no? Es con pequeñas minas que hay entre los cómics de empaque, sí. ¿no? Ujú. No sé, y el último es La mentira por delante, que yo sí que tenía una pregunta, que es que corre, ¿no? Siempre hay como una habladuría de que es un cómic por encargo, pero no es un cómic por encargo, ¿a que no, Lorenzo? No es No, ningún no, cómic por no. encargo Que esto. va, que va, que va. No, no. Es un cómic por puro amor, por devoción a Umbral. Sí. Es como una cuenta pendiente que tenía yo con Umbral. Claro. Sí, sí. Vamos, es un cómic totalmente personal, una cosa muy mía, a pesar de que sea la biografía de alguien, ¿no? Ujú. Y, y es algo que empecé a hacer porque quise. O sea, de hecho empecé con tanto entusiasmo que ni me paré a pensar todo el problema de derechos de autor y tal que conlleva hacer una biografía. Eh, pero no, no, no. Desmentido. No, no es un encargo. Fake news. Fake news. Sí, Luego, lo que sucede es que igual la gente, como la Fundación Francisco Umbral, de alguna manera se implica después, cuando la obra ya sí, está hecha o estás terminándola, se implica en el tema y digamos que de alguna manera te da el ok, o no, no sé cómo fue esa relación. Sí, igual es un tema interesante también para contar, pero vamos, que es algo que sí. surge a posteriori, que no es un encargo suyo, ni tú haces la obra de la mano de la Fundación Francisco Umbral. Claro, yo contacté con ellos, quise contactar con ellos, pues bueno, un poco por si en algún momento, aunque la idea, el plan que yo tenía de hacer el cómic, pues no incluía una documentación exhaustiva de toda su vida, ¿sabes? O sea, si requería documentación y si quería controlar muchos datos y muchas cosas que no, que desconocía, pero, pero como
quería hacer este tipo de biografía así como tan libre, ¿no? Y inventándome cosas y sobre todo usando su obra literaria y sus artículos, y no tanto su biografía en sí, pues yo quise que ellos supieran que yo estaba ahí por si necesitaban en algún momento alguna ayuda o lo que fuera. Luego me di cuenta que hice bien en contactarles precisamente por todo el tema de los derechos de autor y demás, porque, claro, la viuda de Umbral, que es quien tiene los derechos de imagen y demás, pertenece también a la fundación y bueno, a través de ellos contactamos con la viuda, con María España, que es un encanto de mujer y Gerardo lo puede decir. Sí, tuve la suerte de conocerla el día que hicimos la presentación en el espacio Fundación Telefónica y ella estaba encantada además con todo lo que... Al igual que Ana Valencia, que también lleva la Fundación Umbral y bueno, Benedict, otro encanto de mujer. De hecho, Benedict fue quien me ayudó un poco con algunas dudas, con algunas cosas que yo le pasé el cómic antes de haberlo terminado y ella me corrigió así algunas cosas y demás. Y esa fue la relación con la fundación. En todo momento nos ayudaron con el tema de los derechos. Luego ya la cosa, al principio fui yo quien tomó el contacto, pero luego con ayuda también de una abogada, pero luego fueron ya, digamos, Astiberri y la fundación los que se encargaron de hacerlo todo. Pero fue, como dice Gerardo, fue a posteriori. No hubo en ningún momento un encargo así. Yo anoche releyendo la novela del cómic, sí que hay lo que tú ahora estabais hablando, ¿no? Todo el negociado con la fundación, pero sí que hay por tu parte, hay un gran trabajo de selección, de búsqueda y escoger esos fragmentos de la obra de Paco Umbral, ¿no? De Francisco Umbral, que luego a ti te servirán para hilvanar toda la historia, ¿no? No sé cómo lo trabajas esto, Lorenzo, tío. Pues al principio es que empecé como desde lo que ya conocía, empecé probando desde lo que ya conocía, ¿no? De los libros que más frescos tenía y demás. Y entonces yo lo que tenía era como una especie de esquema, por así decir, con los temas principales de la vida de Umbral o los temas que él solía abordar más, ¿no? Pues el dandismo, el erotismo, Madrid, todo esto, ¿no? Su hijo, su mujer, su madre. Bueno, pues todos estos temas que él siempre ha tratado en su obra y en sus artículos. Y entonces, pues tirando de lo más fresco, decía, bueno, pues Mortal y Rosa, ¿no? Que es el libro que se centra en su hijo, pues iba seleccionando pasajes de ese libro, los anotaba, los que me parecían interesantes y con ellos empecé a hacer unas primeras páginas, a dibujar unas primeras páginas. Me gustó cómo quedó y entonces empecé ya a utilizar el mismo sistema con otros libros. O sea, empecé a tirar de biblioteca y iba buscando pues, partes en las que hablara, pues yo qué sé, del rastro, de Madrid de los 80, de los políticos, en fin, de los diferentes temas. Todo lo que me parecía interesante lo iba anotando y lo iba ordenando. Y luego pues hacía una especie de criba y con esa criba, una vez tenías hecha esa criba, ahí ya empezaba mi imaginación. Ahí era yo el que empezaba a hilvanar una cosa con la otra. Decía, bueno, pues mira, esto que sale en Trilogía de Madrid va muy bien con esto que sale en La noche
que llegué al Café Gijón. Y entonces, pues, lo unía y a partir de esos 2 extractos se me ocurría un capítulo o una serie de páginas o una página. Y así lo fui construyendo. Tengo aquí unas libretas. Anda, Ah, qué bien. nos Sí. gustan mucho las libretas aquí. A ver, a ver. Sí, bueno, esta libreta está fechada 20 de agosto de 2020, que es cuando Ujú. empecé con esto. Y entonces, pues aquí es donde yo voy anotando Claro. las primeras ideas, todo lo que se me va ocurriendo. Ujú. E Ujú. incluso tienes ya ahí como esquemas de página, ¿no? De Sí, composiciones. algunos esquemas de página. Normalmente los esquemas de página los hago en otra libreta que tengo aquí. Ajá. Ujú. Pero bueno, aquí más o menos lo que hago es escribir el texto de corrido. Aunque Ujú. hago alguna esquemilla de lo que se me va ocurriendo. Pero sí, aquí es todo texto, Qué texto y más bueno. texto. Y en fin, O sea, que ahí luego hay una purga, entiendo, en todo este no hay material una que has purga, escrito sí. aquí. Pero Y luego empiezas en, tengo, en agosto, ¿eh? Agosto de 2020, ¿eh? en agosto de 2020, sí, o sea, Eh, El verano que te entrevistamos para... El verano que te entrevistamos por lo Sí, de Entre es verdad. Cómics. sí, Para la revista Entre sí, Cómics, sí, sí, sí. sí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ujú. Aquí tengo la otra libreta en la que, aquí por ejemplo, no sé si lo veis, Ujú. Sí, muy bien. Está ahí sí, Valle, Unamuno, no, Baroja. Baroja. Baroja, Mercedes Milá Ujú. y un umbral más joven y un umbral Ujú. más viejo. Entonces, aquí va haciendo bocetos más terminados. Aquí, por ejemplo, está el boceto de, de Pitita, por ejemplo, la historia de Ujú. Pitita. Yo qué sé. O sea, yo aquí se me ocurrió una página, por ejemplo, lo de Cela, lo de que estuvieran Cela y él en una piscina. Ujú. Que Sí, sí, esto sí. viene porque yo había, gran parte de ese libro lo leí en una piscina. Y me acordaba de la conversación de Cela y Umbral mientras la leía en la piscina y dije, ostras, ¿por qué no los dibujo a los dos metidos en el agua? Que por otro lado sería una cosa que no sé, que no debió pasar de verdad, pero no sé, que podría haber ocurrido, que Cela Ujú. y Umbral se juntaran en una piscina y se pusieran a hablar de sus cosas, ¿no? Yo qué sé. Y sí, aquí es donde voy haciendo los esquemas Ujú. de página. O sea, como una especie de guión gráfico. Ujú. Como Estoy una seguro de libreta. que ahora mismo hay mucha gente que se está sorprendiendo, porque seguramente mucha gente al ver tu estilo final, ¿no? Cómo queda el cómic, piensa que es más improvisado de lo que estamos viendo que es en realidad. Hay mucha organización y mucha planificación. Bueno, es que este lo requería más que mis anteriores cómics. Porque bueno, estoy trabajando con textos de otra persona y el volumen de... O sea, es que tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de una persona que escribió 120 libros Ujú. y 50.000 artículos. Sí, seguramente Entonces, sea el escritor más prolífico del siglo XX, seguramente. pues no lo sé, pero puede ser. Bueno, Entonces, el Marcial Lafuente Estefanía, a lo mejor. hacia la ¿Qué fuente más? Estefanía. Pero Sí, sí, sí. Ostras, Marcial Lafuente Estefanía tiene otra biografía interesante, sí, fíjate. es verdad. Sí, Le has sí, cogido el sí. gusto a las biografías. No. Bueno, no sé. El tema legal y todo esto, yo qué sé. Ya, Sí. no, De cuéntanos, hecho, cuéntanos. bueno, yo lo he contado, que de hecho yo que yo no iba a hacer una biografía de Umbral, yo todo iba a ser una biografía de un personaje inventado, que yo quería colar como que había existido de verdad, un cantador flamenco y tal, que estaba en sus horas bajas. Y esto acabó siendo un fanzine porque Ujú. me quedé atascado, no sabía muy bien cómo seguir y tal.
Y hablando con una amiga, con mi amiga Marta, después de ya unas semanas sin hacer nada, o un par de meses o así, sin tocar aquel cómic, dije, mira, yo me rindo, no sigo con esto y tal. Y entonces surgió, no sé cómo surgió lo de Umbral, salió el nombre de Umbral, me tío, y tal. Digo, si algo de Umbral y tal, que es lo que conozco, y venga, no te atreves, no sé qué. Y eso debió de ser pues por la fecha que pone aquí, esto debió de ser un 18 o 19 de agosto, porque es que yo lo que sí que recuerdo es que al día siguiente ya empecé con la libreta esta, Ujú, ujú, a escribir y a probar cosas. ujú. Pero sí, hablábamos del orden. Sí, Sí, Sí. Bueno, ya os digo que con este requería un poco más de, de método, porque era mucho, el texto era imposible de abarcar todo. Entonces tenía que ir cribando, tenía que ir seleccionando ujú. y bueno, lo que se me iba ocurriendo, pues lo iba dibujando y tal. Hay mucha página improvisada, eso sí, ¿eh? Sí, aún así sigue Sí. habiendo improvisación. No sé yo cómo das con el principio, con los datos biográficos. Si es al final, que es una manera de cómo organizar el inicio de la obra y tal, si es algo de que dibujas prácticamente al final o es algo que tienes pensado desde el principio. Porque No, después de leer y lo que tú nos explicas, los datos biográficos de él, parece como que sea algo que al final lo dibujas para organizarte o como para redondear la obra. O sea, como que está dibujado en una etapa bastante avanzada de la obra. no, pues no, o sea, no se me ocurrió lo primero, pero Ujú, fue al principio, ¿eh? Que lo pensé, que pensé en hacer eso, porque como tuve claro muy pronto que iba a ser una biografía así poco a mi bola, ujú. pues dije, ostras, iría muy bien dar una serie de datos como para que la gente, porque claro, yo conozco ya la figura de Umbral, conozco más o menos su vida, ¿no? los eventos más importantes de su vida. Entonces a mí me hace gracia o a mí no me sorprende que de repente aparezca Pirita o que de repente aparezca Delibes o tal. Pero la gente debe saber, para que no lo sepa, que Delibes y él tienen una relación de muchos años, del norte, de cuando Umbral entró en el norte de Castilla y demás. Entonces, bueno, pues ese dato me parece importante que aparezca para luego yo poder meter a Delibes en el cómic sin necesidad de presentarlo casi. Claro. Entonces, y luego pues eso, es una parte imaginada, ¿no? Yo sabía que Delibes y Umbral tenían una correspondencia. De hecho, hace poco se ha publicado un libro con toda su correspondencia. qué bueno, no lo sabía. Sí, sí, sí. Se ha publicado este año pasado. Y es muy interesante. Yo solo sabía, pero la gente no. Entonces, claro, si voy a dibujar a Delibes, pues escribiendo una carta y con la bici para acá, para allá, al buzón y no sé qué, ¿no? Como aparece en ese capítulo, pues me parecía necesario que la gente supiera previamente que Delibes y él pues tenían una amistad que prácticamente era una figura paterna. Ujú. Ujú. Delibes para Umbral. Em, Como estos, hay muchas otras figuras que salen hasta el punto de que casi parece como que es demasiado perfecto para hacer una biografía, ¿no? Umbral, porque al final te permite tratar tantos temas de política, de cultura, de sociedad. El plantel de personajes es inmejorable, porque tienes desde la más alta cultura a la peña que presentaba programas de televisión. No sé si Sí, te has encontrado con gente que, además también como dibujas, que no es un estilo realista que uno puede identificar con un sí, documental,
No sé si te has encontrado con gente que te ha dicho, que te ha ido a preguntarte si alguna cosa ha pasado de verdad o te lo has inventado. Pues sí, alguna cosa sí que me han preguntado. Ostras, pero esto es verdad. Y yo, claro, mira, si es que hay cosas que están en YouTube, Hmm. ¿sabes? Pues no sé, alguien me preguntó, por ejemplo, lo de, ¿pero es verdad que se comió una manzana y se bebió un vaso de leche en la tele? Y es que está en YouTube, o sea, que no... que, Es que ahora los chavales ven La Resistencia y se creen que han inventado algo, pero no, ya esto estaba ya. sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo que en la presentación que hicimos, Benedict decía que Umbral fue un poco también eh, pionero en esto de promocionarse en televisión, ¿no? De hacerse ese personaje en televisión Ujú. para, pues, para vender más libros. Claro, sí, sí. Sí, sí, ¿no? Y Y además es que funcionaba perfectamente. funcionaba perfectamente. Y ese tipo de cosas estaban, yo creo que las tenía muy medidas él, hasta, hasta el tono de la voz y si, o el hacer la entrevista sin sonreír ni una sola vez, yo creo. Ahora que dices lo de la voz, hay una cosa que a mí me dejó absolutamente flipado en el documental que tú conoces bien porque conoces a los directores, el de Anatomía de un Dandy. Hay un momento en el que se ponen grabaciones que hacía Umbral hablando con Sí, su hijo y bueno, porque te dicen que es él, pero la voz es radicalmente diferente. Entonces, sí, sí. claro, es como que esa voz la ponía él, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me quedé alucinado también. A mí me invitaron a un pase que hubo, no fue el preestreno, pero fue como el estreno o algo así. Bueno, fue un poco raro porque como estábamos con todo el rollo de la Ya, COVID, pero sí fue un pase que hubo en el que luego hubo una pequeña charla con los directores y demás, ahí es donde los conocí. Y, y creo que fue entonces que Charlie me dijo que eso se lo habían encontrado estando en casa, estando en la dacha. O ujú, sea, que salieron ahí cosas y tal, y de repente encontraron las cintas y que ellos tuvieron la misma sorpresa pues, que nosotros al ver el documental. Y es que es alucinante, vamos. Sí, la verdad es que esa parte es sobrecogedora, muy sí. bonita. Todo lo que tiene Muy que ver con el hijo es bastante desgarrador en ese documental, sobre todo los que hemos leído Mortal y Rosa, yo creo que impresiona bastante. sí, 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 sí. Sí, además es, no sé, cuando sabes un poco más cómo era y como que realmente era una persona tierna y tal, volver a leer Mortal y Rosa Mm. tiene otra, lo ves de otra manera, no sé. Además es que es alucinante. A mí me gustó mucho saber, yo pensaba que él había escrito Mortal y Rosa después de morirse de Pincho. Ah, Pero él ya estaba escribiendo Mortal y mm. Rosa. Él dijo en una entrevista que él ya estaba escribiendo Mortal y Rosa, un poco en plan, voy a escribir la novela de la vida, ¿no? De lo que va pasando a diario. Y lo que pasó en ese diario fue que falleció su hijo y por eso lo escribió. O sea que, que no puedo ser más, no se puede ser más sincero, vamos. Ah, no. Eh, Me gustó mucho saber eso. Mm. Y fue un reto, entiendo, trasladar esto al cómic. Lorenzo, Sí, lo que supuso la muerte del hijo para él y cómo transmitirlo, que luego lo trasladas muy bien, ¿eh? Pues que es un elemento central en la obra, pero que tampoco ocupa, o sea, no ocupa ese lugar. O sea, sí que lo ocupa, pero muy discretamente, quiero decir. Está muy bien organizado, explicas todo el personaje, pero queda muy claro ahora, cuando lees la obra, sin conocer la obra de Umbral, como es mi caso, que ese es un elemento clave en el escritor, ¿no? Y sí, lo tratas muy bien, no sé. vale, gracias.
Pues sí, no sé, yo creo que creía que era algo que no podía, o sea, que tenía que salir en el libro, por supuesto, Ujú. que tenía que estar en el cómic, en la medida justa, eh, sin que ocupara páginas y páginas, ¿no? Pero que estuviese en un momento, me costó decidir en qué momento aparecía Pincho en el cómic. Eso sí me costó. Porque de hecho, más o menos hay una pequeña, no es una estructura cerrada, ¿no?, de capítulos, pero sí que voy de un tema a otro, ¿no? Aunque luego esté hablando de algo y vuelva al tema anterior, pero más o menos empiezo hablando un poco de cosas generales, ¿no?, de Umbral, luego hablo un poco de la literatura, luego hablo un poco de la familia. Ahí es donde meto a Delibes, a su madre, a tal, ¿no? Pero no me encajaba ahí Pincho. Me parecía que tenía que tener otro momento. Y la verdad es que creo que quedó bien esa parte. Ujú. Fue difícil seleccionar los textos, pero, pero creo que elegí bien. Sí. Hay al final en el libro algo que yo creo que es común en general a casi todas tus obras, que es esa mezcla entre momentos más duros, más intensos emocionalmente, y luego momentos de humor, incluso Sí, muchas veces de puro slapstick, de personajes que se sí. pegan trompazos o que corren y tal. Es como que la propia biografía de Umbral se presta mucho a eso también. Sí, sí, sí. Claro, es que era un hombre de muchas caras, ¿no? Había muchos umbrales. Entonces, es una pasada trabajar con eso, porque te permite ir del descaro a la risa, de la provocación a la ternura. Es una gama de sentimientos y de momentos que a mí me va muy bien. Claro, me encaja en parte también porque yo, yo ya estoy contaminado de Umbral antes de hacer la biografía de Umbral. Y entonces es normal que, igual que de otros escritores y de otros dibujantes y de otros autores y de otras autoras, ¿no? Pero claro, de Umbral ya estoy contaminado. Entonces estoy como un cerdo en la charca cuando, cuando me pongo a trabajar con ella. No solo eso, sino que además te permite, si es natural, y que es meterlo en tu universo gráfico, ¿no? Que Sí, aparece Román Tesoro, aparece Centramina, bueno, aparecen personajes de tu universo, aparecen elementos, evidentemente, pero con mucha naturalidad, ¿no? No sé si esto te sí. salió, fue fruto de la improvisación o de que te salió solo. Pues se me ocurrió hacer, yo siempre en todos mis tebeos meto a Boscov. O sea, es como lo del Imperio Austrohúngaro de Berlanga, ¿no? Mm. Eh, Siempre quiero meter a Boscov en alguna parte o lo que sea. Y entonces en este metí precisamente a los personajes de Boscov cuando sale Berlanga. Y para rizar el rizo. Y, y estaba dibujando una de las páginas y dije, no sabía cómo terminarla cuando él sale de casa y está escribiendo, luego sale de casa, se va, aparece con Sara Montiel y con Carrillo, cuando un puro y tal. Y no sabía cómo acabar esa parte. Y entonces se me ocurrió, de repente me vino, dije, ¿por qué no meto aquí a Centramina? Como que se cruzan, ¿no? Porque de alguna manera en Cuidado que te asesinas ya se habían cruzado. En Centramina hay un momento que lee un texto de Umbral. Ujú.
Y dije, entonces ya, claro, tenía lo de Boscov, tenía lo de Centramina, dije, bueno, pues ya lo hago completo y meto a todos los personajes de mis TVOs anteriores. Y esto me iba muy bien porque son como las negritas de Umbral, que son los personajes recurrentes que él utilizaba en sus columnas y que marcaba con negrita, ¿no? Dije, bueno, pues estas son mis negritas. Roman Tesoro, Centramina, Boscov y tal son mis negritas, pues que aparezcan también en el cómic. Y bueno, pues me encajaban bien en algunas de las partes. Y cuando yo tengo una pregunta, antes os enseñabas las libretas, ¿cuándo empiezas a dibujar ya el proyecto? ¿Cuánto tiempo estás en libretas y cuándo te metes? ¿Cuánto tiempo te llevó el dibujo de la obra? Bueno, yo es que soy muy impaciente, entonces yo lo voy haciendo toda la vez. O sea, a lo mejor tengo escrito ya algo, se me ocurre cómo organizarlo y digo, lo voy a dibujar. Tenía como 20 y tantas páginas que dibujé como del tirón al principio para hacerme el dossier que quería presentar a la fundación y a la editorial y demás. Y luego, cuando ya seguí trabajando en el TVO, pues de vez en cuando iba haciendo páginas. O sea, como que lo iba trabajando todo un poco a la vez. No es que yo haga primero todas estas libretas, las termine, y cuando las he terminado me pongo a dibujarlo todo. Yo voy haciéndolo todo a la vez. Es más, de hecho, creí haber tenido terminado el libro y dije, no, voy a meter más páginas, voy a meter más sobre esto, voy a meter más sobre lo otro, y volví otra vez a releer algunos de los libros, a buscar esos fragmentos y a volver a dibujar. O sea, que voy haciéndolo todo un poco a la vez. En eso sí que hay un poco bueno, pues de intuición, de lo que me va apeteciendo, de impaciencia, ¿no? Porque yo necesito ver cómo termina muy pronto la página y las páginas y eso. Si no voy viendo terminado el trabajo, es como que no me... O sea, a mí me ayuda a seguir trabajando en ello. Yo si tuviera que hacer primero un guión y luego... No podría. No puedo. Y ahí también tu estilo de dibujo, ¿no? Ese estilo de dibujo al que tú llegas hace ya bastante tiempo, Sí. te permite esa rapidez, ¿no? Casi es... Alguna vez lo hemos hablado, Claro. que es casi una caligrafía. No, Sí. no es un dibujo en el sentido de representar la realidad de una determinada manera, sino que es tu forma de expresarte. Eso es, sí. Claro, por eso yo no hago bocetos, yo no hago lápices y tinta, y entintado y color. O sea, yo hago el dibujo, o sea, tal cual. Trabajo en digital y voy directo. Tengo unas plantillas con las retículas. celdas, con las viñetas, y voy del tirón. No hago los lápices y luego encima entinto y tal. No, dibujo la página y le meto color y a la siguiente. Y así. ¿Y desde Y qué eso, cómic trabajas en digital? ¿Hace ya mucho? ¿O desde qué cómic trabajas en digital? Roman Tesoro. Ah, sí. Wow. Roman Tesoro. Con los fanzines me imagino que es lo mismo, ¿no? O sea, no haces nunca la prueba de dibujar a mano algo por el gusto de hacerlo. De hecho, mira, el primer fanzine bueno, quitando alguna cosa anterior, porque ya sabéis que yo tuve un primer intento de meterme en el cómic allá por 2009, ¿no? Por ver el bicho volar. Pero bueno, aquello no funcionó. No es que no funcionara, sino que yo no me quedé del todo a gusto con lo que había hecho y me dediqué más a la ilustración y a otras cosas. Pero cuando recuperé un poco las ganas y dije, bueno, que todo vino a la vez con el cambio de estilo de dibujo y tal, dije, ahora sí que puedo yo hacer algo, ¿no? Entonces, lo primero que hice en ese punto, lo primero de todo que hice fue OHG, el fanzine aquel, que es esta
¿Lo tienes por ahí? Ah, muy bien. No estaba preparado, ¿eh? Esto. Perfecto. Pues eso fue lo primero que hago. Y entonces ahí dije yo, bueno, fue un ejercicio. Dije, voy a probar a hacerlo del tirón. Ahí sí que no había planificación, ni escribí nada, ni nada. Fui dibujando lo que se me iba ocurriendo. Y sin boceto ni nada. Era la primera vez que hacía algo así. Mm. Y me gustó, funcionó, me gustó cómo quedó. Y nada, y luego me puse a trabajar en Romantesor, ya en digital también, de la misma manera, sin hacer bocetos ni nada. Y otra cosa por la que a mí me gustaría preguntarte es por tu experiencia como autoeditor barra microeditor, no sé cómo denominarlo, ¿no? Porque también has publicado algunas cositas puntuales de otros autores con Mortal y Rosa. Y bueno, tienes experiencias previas también a Mortal y Rosa como sello. ¿Cómo te apañas con eso? ¿Es una parte que te gusta? ¿Es para ti un mal menor para poder mover tu trabajo? Me refiero a todo lo que hay detrás de tener que gestionar todo eso. No, a mí Bueno, vamos a ver. Hay una parte que yo llevo fatal, pero la llevo fatal en todos los aspectos de la vida, que es todo lo que tenga que es todo lo que sea, que es todo lo que no sea estar dibujando. Ah, ya. Todo lo que tenga que ver con hacer algo de promoción, todo lo que tenga que ver con papeleos y demás, es como, o sea, a mí me supone un bloqueo total. Pero bueno, me apetece tanto, me gusta tanto sacar mis propias cosillas, mis propias historias y tal, que lo hago como buenamente puedo. Y entonces decidí empezar a sacar cosas como Mortal y Rosa, por eso, porque, porque yo es como algo que me tengo dicho a mí mismo, bueno, pues publique lo que publique, siempre que pueda y tenga tiempo, voy a seguir haciendo fanzines. Como ejercicio personal, como algo por gusto. Y hasta ahora pues lo estoy haciendo. Tengo tiempo para hacerlo y me gusta. Y lo que pasó con Mortal y Rosa fue que, además, como decías, pues que conocí por Instagram a George Mayer y me enamoré de sus dibujos y dije, ¿por qué no? Le pregunté si había publicado algún cómic o algo, me dijo que no. Y yo le dije, bueno, pues ¿cómo puede ser que no haya publicado nada, tío? Si lo que haces es alucinante. Y entonces ahí fue que se me ocurrió publicar a otra gente. Lo que pasa es que luego ya sí que cuando no ha sido por tema de pasta, ha sido por tiempo o por tal, no he vuelto a sacar a nadie más. Pero me hubiese gustado seguir sacando más gente. De ese cómic no sé si te quedan copias, pero si te quedan, le recomendamos de aquí a todo el mundo que te lo compre porque es maravilloso, súper divertido. Bueno, Franco No Melena está es preparado, una pero lo pasada. tengo aquí. Un momento. Es una pasada. Bueno, para quien no lo sepa, mira, Siempre lo tengo a mano. para quien no lo sepa, George Mayer es ruso y yo hablaba con él, yo me comunicaba con él, utilizábamos el inglés, mi medio inglés y su inglés. Lo que pasa es que él de vez en cuando me soltaba alguna frase en castellano. Entonces yo cuando le pregunté, digo, bueno, pues que pásame, no sé, algo que tenga pues entre tantas y tantas páginas. Y él me dijo, de acuerdo, y me mandó, entonces yo estaba preparado, ya tenía hablado con alguien que me hiciera de traductor. Pensaba que me lo iba a mandar en inglés y yo no me veía capaz de traducir del inglés al castellano y ya lo tenía hablado con alguien y tal. Cuando de repente me llegó un email con las páginas escritas en castellano por él, con su castellano. Y cuando lo leí dije, madre mía, esto es oro puro.
Entonces le dije, decidí no cambiar nada, dejarlo tal cual me lo había enviado. Y por eso yo creo que gana mucho el TVG así. Gana un montón. Total, Es total. sensacional. De hecho, Sí, entró sí. bueno, lo sacamos en los esenciales de la asociación, en la publicación de Shutdown, no en la selección de esenciales, que Sí. tampoco lo tengo muy claro, que no sé si entró o no, No, pero no, sí no en entró. la revista, en Shutdown, sí que entró la crítica ese año de Project. Pues además la pedí, digo, yo quiero escribir, desde luego. No es un gran Sí, autor, yo, es una gran bueno, obra. yo lo disfruté muchísimo y la verdad es que creo que quedó bonito y la gente que lo compró, todo el mundo bueno, hasta hace poco me quedaban como 3 o 4 y no sé quién vino a casa y me dijo, por favor, dame uno. José Domingo me parece que fue. Anda, claro. José Domingo me dijo, por favor, quiero A ver, uno. Y yo siempre. Me pega que le guste a José ese cómic. Sí, sí que le gusta, sí. Sí, sí. Muy chulo. Oye, y luego está tu faceta, bueno, iba a decir reciente, igual no es tan reciente, la faceta infantil, la faceta de autor infantil, que, hombre, encaja, ¿no? Con tu mundo gráfico, pero que ha sido una sorpresa también, porque por un lado tienes Lola y Blood, ujú. que es una serie que publicabas en una revista, ¿verdad? En Anorak, ¿no? Sí, empecé a publicarla en Anorak, Mm. en una revista inglesa. Pero ahora además has publicado Tu Pitina con Blanca la Sí. Casa, Ujú. que es otra chulada y no sé si eso parte de ella, parte de ti, de los dos, pero vamos, que es todo un mundo el infantil que ha sido todo un descubrimiento en los últimos años. Sí, me divierte muchísimo. Ahí estamos. Ujú. Me Lo tengo divierte toda a mano, ¿eh? No hay nada muchísimo. preparado. Pues yo, a ver, mi relación con el mundo de las publicaciones infantiles viene de años atrás, pero no con el cómic, sino con la ilustración. Yo, para ganarme un poco la vida, durante unos años estuve en una agencia, estuve representado por una agencia inglesa y básicamente los trabajos que me conseguían eran para publicaciones infantiles. Ujú. Y, y luego un día por mi cuenta se me ocurrió, entonces, bueno, pues libro ilustrado y cosas así, cuentos y tal. Y luego un día por mi cuenta pensé, digo, bueno, pues voy a escribir algo yo así, a ver qué me sale. Se me ocurrió la idea de Lola y Blue, que como siempre, o como casi siempre me pasa, son personajes que tenía diseñados para otra cosa y luego los veo, revisando las carpetas, los veo y digo, ostras, estos personajes que se quedaron aquí colgando, que al final no los usé para nada, digo, lo voy a usar para esta otra cosa. Y entonces se me ocurrió lo de la caja y tal, se lo presenté a Anorak, le gustó y empecé a publicarlo con ellos. Y bueno, más adelante se me ocurrió reunir todas las historietas y escribir nuevas y sacarlo en España porque me hacía mucha ilusión sacarlo aquí. Y gracias a Mamut pues pudo salir y la verdad es que muy contento. Ujú. Y luego pues a Blanca la conocí, no lo recuerdo muy bien cómo, no sé, por cosa de redes sociales. Y no sé cómo empezamos a hablar de colaborar y de hacer algo juntos y tal, pero no sé, es como que descubrimos que teníamos como una especie una conexión, un sentido del humor muy parecido, una misma forma de entender eh, cómo hacer cosas para niños y tal, y surgió lo de Tupitina. Y empezamos bueno, ya empezó a escribir, en Tupitina básicamente ella hace el texto y yo dibujo. Lo que pasa es que, bueno, las ideas pues las hablamos y tal. Por ejemplo, del pequeño Boscov, eso ya es más cosa mía. Claro. Ujú. El texto y la mayor parte de, casi todo, bueno, todo el texto es de Blanca. Y, y nos entendemos súper bien. Yo la verdad es que nunca había trabajado con nadie y porque siempre que lo he intentado era como
Intento corregir un montón de cosas y cambiar y demás, entonces no se me daba bien trabajar con nadie, pero con Blanca era como alucinante. O sea, me pasaba el guión de una página y lo leía y decía, madre mía, es que no le cambiaría ni una coma. Y eso es una suerte, encontrar a alguien así. Así que decidimos empezar a trabajar juntos y como los dos nos gusta mucho Fernando Fernán Gómez, pues no sé, pensando un nombre se nos ocurrió Carabel, por el malvado Carabel, y así nos hacemos llamar como pareja artística. Ujú. De Y la hecho, idea es que haya... Blanca, Uy, perdón, perdón, perdón. no, no, Dale, no, dale. dale tú, dale tú. No, iba a preguntar simplemente que la idea es que haya una continuidad, ¿no? Sacar unos cuantos al año. Sí, nos gustaría sacar por lo menos 4 al año. Ujú. Pero bueno, todo dependerá del tiempo que tengamos, de cómo funcione y tal. Pero sí, nos gustaría hacer más cosas, claro. Nos gustaría hacer más cosas, no solo Tupitina, sino nos gustaría crear más personajes y más historias y más cosas y estamos en ello. Ujú. Siempre que tengamos tiempo, pues haremos cosillas. A mí me parece muy divertido hacer cosas para niños, me parece muy divertido. Y como tú dices, Gerardo, yo creo que mi estilo se adapta bien, o sea que no tengo que cambiar demasiado Así que no el tienes que registro. forzar nada, claro. No tengo que forzar nada para hacerlo, así que genial. Sí, tu estilo de dibujo es bastante fiel. O sea, es muy fiel al dibujo este infantil, o sea que sí, es muy... El tono este upa, que te acerca mucho Sí, al rollo sí, este. sí, Sí, sí. claro. Yo te quería preguntar por Blanca, porque Blanca sí que tiene un recorrido en la literatura infantil, o es cosa mía, o no. Sí, 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 sí. Ella publicó esto de Casi musical con puño, Ni guau ni miau, que ha tenido bastante, es un libro que no sé por qué edición vaya, pero Ujú, ya has traducido a un montón de países y demás. Y ahora ha sacado hace poco otro, El secreto de Abelardo, en fin, ella colabora con otros ilustradores y ha ujú, publicado ya varios ujú. libros infantiles. Sí. Y de hecho ella escribe el prólogo en la novela de Umbral, ¿no? Sí, claro, yo quería que el prólogo de La mentira por delante lo escribiese alguien cercano, alguien que me conociera a mí. Parece, no sé, como que incluso hubo gente que me dijo, ¿no hubiera sido mejor que lo escribiese alguien como alguien más experto en Ya. umbral que en ti? Pero por el juego que había en el libro de la mentira, de no sé qué, no sé, a mí me parecía que el prólogo lo tenía que escribir alguien que me conociera bien y que pillara bien ese rollo. Y a mí me parece el prólogo de Blanca, bueno, yo que me emocioné cuando lo leí. Sí, es un muy buen texto. No, además casa mucho con la dedicatoria que luego que hay, esa dedicatoria que hay al principio, que es a la familia y sobre todo a ese arte de contarse historias y anécdotas, que es muy Sí, por sí, donde sí. va y establece muy bien el tono por donde circulará la obra, ¿no? Que es lo que decías Sí, tú, ¿no? No esperamos tampoco la biografía que puede, ¿no? Más académica o más, ¿no? Más claro. apoyada por el estamento, sino que hay un fabulador o un contador o un narrador que eres tú, ¿no? No sé Sí, si eso es. es bastante... Mm. Ujú. Ha quedado muy bien como hemos empezado en La mentira por delante, nos hemos ido por otras cosas y al final hemos vuelto casi como si lo hubiéramos tenido súper preparado, pero no, ha salido solo. No hay nada La preparado cosa ha a ido estas así. horas. Sí, Que sí, ha sepa, sido... si alguien está aquí a la escucha, que sepa que no son horas, estas horas No, en las que estamos hablando. para mí por lo menos no, pero, pero está muy bien. Lorenzo, otra cosa. Yo sé que hay Sí. un proyecto por ahí en ciernes, pero no sé si se puede hablar de él. Yo te lo digo por si se puede hablar, si no, no hablamos. ¿Qué proyecto? Un proyecto que tienes por ahí con otra persona. Ah, bueno, no, de momento prefiero no hablar de Vale, ello. Nada.
Pues entonces dejamos ahí el gancho. Bueno, a la velocidad a la que trabajas, estoy seguro de que no vamos a tardar tampoco demasiado en verlo, seguro. No, seguro que no. Seguro que no. De hecho, es que tengo como muchas cosas pendientes ahora y que espero que, o sea, por una parte, espero que salgan todas porque eso significará que voy a tener trabajo, pero por otro lado no sé cómo las voy a manejar si salen todas. O sea que no sé si voy a tener tiempo, pero tengo ahí como muchos frentes abiertos y no puedo hablar de ninguno. Bueno, Pero bueno, sí, es lo que decís. No voy a tardar nada en empezar a enseñar algo en las redes o lo que sea, porque yo sabéis que suelo compartir todo lo que hago y me gusta. Hay también a la vez, además, un trabajo cada vez más intenso por tu parte dentro de la ilustración. Estás últimamente haciendo muchas cosas para medios, estás muy activo también en redes sociales, entonces me imagino que ahora mismo, claro, tampoco sé cómo es tu rutina de trabajo, no sé si eres organizado y dedicas unas horas al día a cada cosa o es todo un poco No, yo sí, antes era más desordenado y tal, y trabajaba cuando me apetecía y tal, pero no, ahora, bueno, de hace tiempo me gusta levantarme por la mañana, tener un horario por la mañana, un ratito por la tarde y luego pues mis horas de descanso y mis días de descanso también, claro. Importante. Pero antes sí, antes era como trabajo todo el día, ¿sabes? Trabajo todo el día y a la vez no. Ya. Era como un poco así. Une menos el Pero tiempo luego es al que final. no es sano. Claro, también. Claro, sí. De hecho, trabajaba de noche. Yo hace años era de los que trabajaban de noche. Y ahora no puedo. No puedo. Ahora, ahora por la mañana es cuando estoy fresco. Bueno, y con todos los frentes que tienes abierto y te has propuesto hacer una caricatura al día este año, ¿no? Sí. Bueno, esta ha sido una casualidad. Vi esto del reto y dije, voy a hacer lo de la caricatura al día. Pero no, pero es solo enero, ¿eh? Vale. Ya, Solo enero. por un momento entendí que era el año, digo, hostia, 365 es un pico, ¿eh? No estoy tan loco. Pues luego Linktober por ahí y tal. De hecho, la de hoy no la he hecho todavía, o sea que. O sea que para que cumplas tenemos que terminar, ahora mismo, para que lo sepa la gente, son casi las 11 de la noche, tenemos que terminar para dejarte margen para hacerla. Porque si No, no, no pasa nada. Yo ya cuento con ponerla mañana. Ya Ah, cuento vale. con. Vale. Bien. No pasa nada, no os preocupéis. Podemos charlar un rato más si queréis. No No sé. seas esclavo de tus propias, ¿no? Claro. Que no seamos esclavos aquí de nuestras propias obligaciones y tal. Sí. Pues no sé, bueno, también, a ver, han ido habiendo cosas que se han quedado un poco así por el tintero y aunque. Y bueno, como luego la conversación se ha ido por otro sitio, no te he llegado a preguntar. Pero yo creo que hay cosas que a la gente le pueden sorprender de tu estilo, por ya lo que te conocemos y te hemos leído todos los cómics, estamos más que acostumbrados. Pero, por ejemplo, el tema de los videojuegos, yo creo que puede ser lo que más sorprenda, porque al final que haya influencia de determinados dibujantes o incluso de la animación es algo más habitual. Pero esa influencia tan directa de videojuegos de 8 bits, sobre todo de plataformas, y yo creo que muy especialmente Super Mario Bros., es súper curiosa. Y yo te quería preguntar, ¿qué es lo que te gusta tanto estéticamente de esos juegos? Yo soy un fanático, o sea, me vuelve loco la estética de los 8 bits también, pero quiero saber de dónde te viene a ti y por qué te gusta tanto. Bueno, yo es que estaba como muy obsesionado con este tipo de videojuegos desde pequeño. De hecho, yo no superé, o sea, yo ahora estoy descubriendo los videojuegos actuales, ¿sabes? Yo me quedé ahí, yo me quedé en el Super Mario 3, o sea, no volví a tener una consola, no volví a jugar a nada, o sea, yo me quedé ahí. Ahora he descubierto videojuegos más actuales y tal. Ya en 3 dimensiones Pero y cosas raras que no. sí, bueno, me ha costado mucho, ¿eh? No, fuera cachondeo. Yo que sí que luego tuve una Super Nintendo y demás, pero cuando en mi casa se compró mi hermano la PlayStation,
yo a esos juegos de primera persona, de ir avanzando y matando y tal, Sí, soy incapaz de jugar. No, no me oriento, no me ubico, mi cabeza no está sí, es muy preparada para difícil. eso. Es muy difícil, sí. Sí, sí, sí. A mí me pasó. Y ahora juego algunos y me voy enterando, pero tampoco mucho, ¿eh? O sea, lo justo. Me gustan los que son contemplativos, así, ¿no? Un poco. Sí, Pero bueno, sí. El tema es ese que siempre me habían obsesionado ese tipo de juego. La estética, ¿no? Ese rollo. Y, y lo que pasó fue que cuando, digamos, trabajaba en este estilo nuevo y tal, me di cuenta que me gustaba mucho que no quería cambiar de plano, que me gustaba mucho este plano frontal, ¿no? En el que el personaje va de aquí, de este punto a este punto siempre, si cuando avanza, y de este punto a este punto cuando retrocede y tal. Entonces, vi que eso casaba muy bien con los videojuegos. Y luego, aparte, yo soy una persona muy perezosa para dibujar fondos. Me cuesta mucho dibujar fondos. O sea, siempre intento apañármelas para no hacerlos. Entonces, claro, pero tengo que hacerlos. O sea, no puedo no hacer fondos, tengo que dibujar fondos. Entonces se me ocurrió este truco, que era dibujar fondos parecidos a los de los videojuegos, que tanto me gustaban. Y como me funcionaba bien, me funcionó bien en Román Tesoro, porque como además Román Tesoro, digamos que vivía en una dimensión que no queda clara, ¿no? Como que no vive, no se sabe muy bien, vive como en un mundo onírico, ¿no? Ahí vive en ninguna parte, pues le iba muy bien este fondo de plataformas. Y, y lo siguiente que hice, que fue Cuidado que te asesinas, pues probé a hacer una especie de mezcla entre lo que sería una ciudad eh, y este mundo de plataformas. Vi que me solucionaba la papeleta y ahí se ha quedado. Así se ha quedado. Y la verdad es que me divierto mucho dibujando. Desde entonces me divierto mucho dibujando fondos. además yo creo que funciona muy bien porque no deja de ser un código de representación, ¿no? Muy convencional en el sentido de que tiene convenciones, de que la gente aprende a identificar un determinado elemento con una realidad más amplia. Y en ese sentido, Claro. yo creo que tiene mucho que ver también con el teatro, con la escenografía del teatro, que pasa algo similar. Y que yo creo que no es casualidad que también tú tengas esa influencia, ¿no? de algunos dramaturgos. Sí, efectivamente. Claro, ahí está, es como el cartón, ¿no? Claro, igual. Tú estás representando, o sea, tú estás representando algo que el lector tiene que sustituir por algo que ya conoce. Ujú. Y ese juego está en el teatro y ese juego está en los videojuegos y está en el cómic. Y no sé, eh, para mí todo, o sea, es como este tipo de cosas que no tienen conexión, que parecen no tener conexión a priori, pero de repente se la encuentras casi por casualidad al hacer una cosa, pues lo que decía, ¿no? O sea, primero empiezo a hacerlo para resolver mi problema a la hora de dibujar fondos y luego resulta que me va muy bien por esto y por lo otro y además. Entonces, eh, es fantástico, claro. Ujú. Y hay- Y ya os digo que me resulta muy divertido, me resulta muy divertido. Bueno, además incluso lo han trasladado a un corto animado. Hay incluso un corto animado que han hecho, ya no de algún relato tuyo, ¿no? Inspirado a partir de algún relato tuyo. ¿No hay el sí, hay Bow o una alguno? animación hecha Dos, sí, por sí, Juanlu. sí. Exacto. Juanlu. Juanlu hicimos dos. Lo que pasa es que Do tuvo la misma suerte que Queridos Difuntos, que me parece que fue la misma semana en la que apareció
el primer confinamiento, en la que nos metieron Sí, sí. en el primer confinamiento, fue justo cuando salió el cortometraje. Lo presentamos como una semana antes o algo así. Y pensábamos presentarlo a festivales, a sitios, a moverlo un poco el cortometraje. Y al final se quedó un poco en Ya. la nada por esto. Fue una pena. Pero sí, quedó muy chulo. Quedó muy chulo. Juanlu hizo un trabajo estupendo. ¿Y Y luego no, el sonido. no os vais a lanzar a hacer alguna otra cosilla cuando la cosa sea más propicia? Pues puede ser, porque a mí siempre me ha dicho mucha gente, tienes que hacer algo de animación, tus Claro. personajes pegan mucho en animación y tal, pero como a mí me parece tan tediosa la animación, ¿no? Esto de tener que dibujar 100 veces, o sea, ya me cuesta dibujar al mismo personaje durante 200 páginas, como para dibujarlo como 500 veces ahí para un corto. Pero sí que me gustaría hacer algo, porque sí, sí, o sea, yo también lo veo, ¿no? Como que mi estética, mi estilo en animación, porque de hecho bebe de la animación, ¿no? A mí me gusta mucho la UPA, como decía Mm. Marc, y me gusta mucho Bruno Bossetto, y, y sí que me gustaría hacer algo, claro. Pero, Mm. Además, en ese corte en concreto, creo que la música es la que recrea los 8 bits, ¿no? ¿Puede ser? sí, 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 yo se la También. pedí a un colega que tengo, a Javi, que, del grupo Futuro, Ujú. que bueno, pues es un loco de los sintetizadores y demás, y entonces se me ocurrió pedirle, a Juan le pareció bien y le pedimos a él que nos hiciera todo el sonido. Ujú. No sé, luego lo pondremos en la descripción del vídeo cuando subamos la entrevista, pondremos el link para que la gente pueda ver. Claro. Genial, Ujú. genial, Fantástico. pues sí, sí, sí. Lo voy a compartir yo también. Eso hay que darle vidilla, claro. Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, quedó muy chulo, quedó muy chulo. Más que Mm. el fanzine en el que se inspira, que fue un poco, hubo un fallo con el papel y tal, y al final no lo moví mucho. Mm. Mira, Cerraba un ahora lo va a poco, sacar Marc también. Tiene ahora me va a todo ahí. No, sacar bueno, tengo otro, ¿eh? No, creía que lo tenía por aquí, pero no lo me va a encuentro. sacar las vergüenzas. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Lo vamos a dejar. Lo tengo en otro lado, pero es que tengo cajas por ahí ahora. En fin, pero sí tengo por aquí bastante. Bueno, en fin, ya lo veis. Bueno, Sí, pues Me consta que Marc tiene todo mi fanzine. Por ahí. sí, no, y Algunos yo faltan. también. Bueno, o eso creo, a lo mejor algunos se me ha podido pasar, pero yo creo que lo tengo Yo todo creo que no, también. Gerardo, yo creo que tú los tienes todos también. Creo que Sí, sí, sí. sí, porque me faltaba alguno que me lo enviaste en la última remesa que te pillé uno y el otro antiguo me lo enviaste, o sea que Alguna cosa así, sí. tenemos todo, claro, aquí. Día de mañana haremos una retrospectiva de todos Madre Una mía, expo. una expo. Eso muchas estaría muy guay. páginas, ¿eh? Sí, 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 no, sería, la verdad es que sería difícil una expo que tuviera representación de toda la obra, pero estaría guay. Sí, sí, hay un poco ver la evolución, que la hay. Hay una evolución bastante Sí. llamativa. Sí, yo creo que sí, que algo de evolución ahí, ¿no? Ha sido curiosa porque al mismo tiempo hay mucha coherencia en tu obra, pero antes cuando ha enseñado Marc el primer fanzine que haces en un estilo más rápido, claro, sí que se ve la diferencia, ¿no? Con lo que haces ahora, pero al mismo tiempo ha sido todo como muy influido, muy orgánico. Sí, 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 ya. O sea, es el paso del tiempo normal y otras influencias y también dejar atrás algunas, ¿no? Ya no piensas tanto en parecerte a este o al otro, sino que ya te va saliendo una cosa como que ya no puedes evitar, ¿no? Y yo ahora no me puedo proponer dibujar ciertas cosas de tal manera porque ya Claro. no soy capaz. Claro. Sí, sí. Me van saliendo así. Pero sí, hace poco bueno, he estado ahora moviendo mucho mi portafolio y tal,
Y entonces he dado con muchas carpetas antiguas y he visto ilustraciones pues de eso, más o menos de la época de Og o del Enigma de Boscov y tal. Y aunque el estilo está ahí, pero veo una diferencia grande. Mm. Sí, la hay, sí. Es un poco, bueno, es diferente, ¿no? Pero así hablando de esto, me ha venido a la cabeza Max, que también lleva unos años de mantener un poco lo mismo, ¿no? Mantiene una coherencia en todo lo que hace, pero al mismo tiempo va como evolucionando hacia una cosa súper minimalista. No sé si has podido leer ya el último, el de Few y Greg. Sí, sí, Es sí. una locura. Sí, 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 sí. Sí, bueno, yo hablé con él, hablo con él alguna vez y me dijo lo que iba a hacer y pensé, digo, madre mía, qué tío. Y lo ha hecho. Sí, 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 sí. Es que es eternamente vanguardista, Max. O sea, no le pasa nunca la época por encima al tío, siempre está ahí. Sí, 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 siempre hace algo Lo que yo creo que bueno, lo mantiene fresco el vivir en el pueblo, vivir alejado de la Mira, civilización. ¿No? De verdad, en serio. Ahí se crea, no hay, no se contamina. no lo sé. Hombre, yo creo que también tiene que ver con su carácter, ¿no? Que es una persona como súper curiosa, que siempre está... Le pasa con la sí, música también. Es un tío Mm. que cuando hablas con él de música, todo lo que escucha es muy reciente, está siempre como muy pendiente de lo que se está haciendo ahora. No es el típico sí, que con la edad se vuelve conservador en sus gustos. Mm. sí, es verdad. Sí, alguna vez o sea, cuando he leído alguna entrevista suya o lo que sea, está, bueno, de hecho alguna vez habla de algún autor o de alguna autora que no conozco ni yo, o sea, quiero decir que Ocupa bien el tiempo, sabe está más al buscar. día que yo, está Sí, más al día sí. que yo. O sea, que no por generación quiere decir No, no, no. que esté el hombre ahí como despistado y tal. No, 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 para nada. Todo lo contrario. Ando yo más perdido. Sí. De hecho, este último año tengo que decir que he leído poquísimos cómics. Ujú. Pero por alguna cosa concreta o simplemente ha pasado Bueno, así. simplemente ha pasado así. Estoy en general leyendo poquísimo. Este Ujú. Ujú. año he leído poquísimo, en general. Pero, pero cómics he leído muy poco. Mm. Y sientes que te falta algo, que Lorenzo, o Sí, los siento que me echas de falta menos, algo. Me tenéis que recomendar cosas. no hay problema. No, pero bueno, hay momentos, ¿eh? Que uno también acaba saturado y necesita como parar, o da lo mismo, que simplemente deja de leer por lo que sea. Mm. Sí, no sé, ha sido un año en el que, bueno, en general, o sea, he leído menos, he visto menos cine, he escuchado menos música. Ha sido un año con un poco de sequía para mí, en ese sentido. He estado como de- muy despistado. Bueno, hay autores que dicen que cuando están dibujando prefieren no leer cómics, como por no contaminarse. No sé si es tu caso o no tiene nada que ver. No, a mí no me, o sea, a mí me parece bien. Si en un momento dado ves algo que te mola y lo adoptas, es que es normal, ¿sabes? Yo no tengo un problema con eso, pero... Y siempre me ha gustado mucho leer tebeos y tal, y descubrir sobre todo autores nuevos y esto, pero no sé por qué este año está un poco más perdidillo Mm. de la escena. Los que he leído muy buenos, ¿eh? A ¿Te ver si acuerdas de nos... alguno? Claro. Sí, hombre, este año yo tengo que... Me quito el cráneo con La Isla de Maite. Mm. Hablamos con Álvaro. ella también en uno de los Sí, últimos programas. Mm. sí, sí. Y luego me ha gustado mucho Te hace un bicho raro de Billy Gleason. Ah, mira, joder, pues justo, te juro que lo estaba pensando para recomendártelo ahora, porque Mm. es un cómic que sabía que a ti te iba a molar, fíjate.
Sí, También la tuvimos aquí. Me encantó. Mm. Me encantó, me encantó. Y ahora no recuerdo así cuál más. El último que he leído ha sido El fin del gran arte, Mm, Ujú. que también me ha parecido bastante, muy interesante. sí, 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 muy Mucho. bueno. Sí. Me ha gustado este juego con el teatro también. Claro. Claro. Ha habido varios este año, ¿eh? Con el teatro. Ha habido, alguno más ha habido. Mm. Bueno, Warburg and Beach incluso, ¿no? Es muy teatral también. Bueno, casi todo lo que hace Javier Olivares tiene esa influencia escénica, sí, sí. Mm. Sí. Pero sí, el de la isla me ha parecido un tebeazo. Lo es, sí, Lo sí. es. Ujú. Y el de Emily Gleeson igual. No sé, lo he visto como, el de Emily además lo he visto como cercano, ¿sabes? Mm, Como la manera de tratar el tema, ¿no? Y que sea tan cómic. Bueno, la isla también es muy cómic, que eso es lo que me gusta. Ujú. sí, sí. Sí, no, pero que son trabajos, el de Emily Gleeson, por ejemplo, es que es un lenguaje muy, muy cartoon también. Y lo está Sí, aplicando en un tema bastante serio, bastante duro. O sea que sí sí, que yo también vi esa conexión con muchas cosas tuyas. Claro. sí, sí. Bueno, chicos, pues llevamos algo más de una hora. No sé si tenéis algo dentro de vosotros que tengáis que sacar, pues si queréis lo podemos dejar aquí, aunque yo creo, Lorenzo, que tenemos que buscar otra excusa para seguir, porque hay muchas cosas ahí que podemos comentar Claro. contigo. Cuando saques otra cosa o algo, tenemos que hacer segunda parte. Ujú. Bueno, cuando queráis, yo encantado. Yo encantado. Pues te tomamos la palabra, ¿verdad, Marc? Sí, sí. Para Sí, de dentro de hecho, unos Muchas gracias. meses. se me ha hecho corto, ¿eh? Sí, sí, a mí también. Ya, nosotros también, ¿eh? Tenemos que retomarlo. Esto hay que. Y luego vamos empalmando. Vamos Sí, empalmando hacemos las charlas. hasta alcanzar un vídeo de 20 horas o 30 horas, como estos que Madre hay mía. que ponen en bucle las cosas, ¿no? Que son 7 horas de, no sé, de una peli de uno diciendo una. Sí. De Pues, hecho, pues nosotros hacemos de igual. hecho, la gente que participó en el Berkami de Entre Cómics puede empalmar la entrevista de Entre Cómics Claro. con la charla de hoy. Madre mía, ¿quién va a querer saber tanto sobre mí? Nuevo coñazo. Déjate. ¿Qué va, qué va? Hay más gente de lo que piensas que le interesa. Ujú. Bueno, bueno. Pues nada, Lorenzo, oye, un placer enorme. Seguimos en otro momento y Por supuesto. nada, muchas gracias por Muchas dedicarnos gracias a este tiempo. De vosotros. tiempo. Muchas gracias. Adiós, hasta la próxima.